Así es, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Como advertíamos hace un par de días, doctora, pues el día de hoy concluimos el mes de febrero, las transmisiones del mes de febrero. El mes propiamente, bueno, le quedan un par de días más, pero estamos nosotros el día de hoy llegando a término de nuestras transmisiones del segundo mes del 2026. Bueno, el mes de febrero, el mes del amor. Sí. Uh-huh. Yo creo que ya se acabó también. ¿No se acabó el amor? Pues tenemos un deseo de que no, doctora. Ah, ok. Andamos deseosas. Anda. Pues algo así. Bueno, sobre todo porque no vamos a concluir el mes de cualquier forma, sino que el viernes concluimos con las 3 sesiones de conversación en relación al amor, que a mí me gustaría volver a darle al público la línea de trabajo. Uh-huh. Y por supuesto invitarlos a que asistan el día de mañana a las 7, que yo creo que vale muchísimo la pena porque estamos tratando algo que nos acontece y que nos concierne a todos, que es esta relación actual que todos hacemos con el celular, uh-huh, de la que no somos conscientes, y cómo eso ha afectado nuestra vida cotidiana, sobre todo en lo afectivo, en las consecuencias afectivas que eso ha traído. ¿Y cuáles son esas consecuencias afectivas? La angustia, principalmente los estados muy, muy intensos de angustia. Vaya, qué cosa, ¿no? Sí. Paradojal. Uh-huh. Por un lado, es un servicio, bueno, inigualable con nada que tuviéramos anteriormente. Uh-huh. Entonces es un servicio verdaderamente espectacular, grande, hermoso. Pero ¿por qué la adicción es la forma, digamos, inconveniente de procedimiento? Uh-huh. Tendríamos que empezar a hablar de alguna manera, bueno, una pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo no nos haría daño? ¿De qué manera no nos haría daño el celular si lo usamos o lo tratamos como algo que no nos haga daño? Bueno, primero que nada, sabiendo cómo es que nos daña. Uh-huh. Claro. ¿En qué nos daña? A ver, usted, díganos. Creo que es en el enajenamiento al que nosotros nos entregamos. Por eso me parece que cuando plantea la pregunta de cómo hacer cómo sería posible que no nos dañara, es la línea de trabajo que hemos llevado de decir, es una herramienta. Uh-huh. Se le da una utilidad y bueno, es algo que ya es presente al decir que estamos en la era de la inteligencia artificial, uh-huh, pero es saber cómo funciona, el saber qué opera dentro de nosotros y qué tanto nos podemos permitir estar en contacto con este tipo de herramientas, el cómo la usamos y el saber cómo opera en nosotros. Justo comentábamos antes del programa, uh-huh, acerca de el porvenir de una ilusión, y me parece que hay una frase que rescato mucho, que plantea Freud al respecto del ser humano y las innovaciones de las cuales es capaz de producir, que es decir, bueno, la frase dice, las creaciones de los hombres son frágiles, y la ciencia y la técnica que han edificado pueden emplearse también en su aniquilamiento. Me parece, bueno, antes de todo eso, Freud plantea cómo la cultura debe ser protegida de los individuos, y me parece que lo hace en un reconocimiento de ambas partes, tanto de lo que es capaz de crear el ser humano, ajá, desde su desvalimiento, como también el conocer que el ser humano tiene una tendencia autodestructiva en esa línea de la pulsión de muerte. Entonces... vaya satisfacción, ¿no? Sí. Pero sí, es satisfactoria. Sí. La autodestrucción es satisfactoria. Y más si está encubierta.
Ay, Dios mío. Salud. Creo que ya me enfermé. Sobre todo si el daño es encubierto, es enorme entonces la satisfacción. Porque es libre. Sí. Bueno, ¿qué más podemos comentar? Pues en esta línea, doctora, de los efectos que hay en la vida cotidiana, yo he escuchado ya en el caso de los pacientes, pero también de personas, bueno, que no son mis pacientes, lo que ocurre cuando pueden pasar horas en el celular, porque empiezan a espantarse a partir de 4 horas, 5 horas, 6, 7, 8, 9 horas, que se dan cuenta que están viendo permanentemente el celular y que hay una cuestión afectiva Sí. que les surge inmediatamente de decir, esto está mal. Y entonces la primer solución es, voy a borrar las redes sociales, voy a borrar las aplicaciones, porque ya pasó mucho tiempo ahí, y que ellos mismos no pueden dar cuenta de cuál es el fenómeno, en qué consiste lo que les ocurre, sino es hasta que pasan tantas horas y que hay algo como que los despierta, que dicen, esto está mal, ya estuve mucho tiempo ahí. Sentado, inmóvil, gastando los ojos porque Sí. la vista verdaderamente se deteriora, Sí. Sí. ¿sí? Y aparte el cerebro. Es decir, un cuerpo inmóvil y además tenemos el daño, digamos, del Del túnel del carpo. túnel del carpio por la forma de utilizar el pulgar para ir pasando y pasando y pasando y pasando y pasando las imágenes. Ujú. Qué curioso que sea en el momento en que ya tengo muchas horas. Ujú. Bueno, yo pienso que debe de haber una señal de agotamiento, ¿no? Supongo, o no, o ellos no lo registran. Pues o, no. o una señal de la realidad. O sea, es decir, por ejemplo, parece una obviedad lo que voy a decir, pero una señal de la realidad como puede ser, por ejemplo, el hecho de que caiga la noche. Sí. Entonces, un cambio de la realidad tan absoluto como lo es que llegue, que caiga la noche, Mm. puede ser justamente lo que saque al sujeto de ese estado hipnoide, que diga, ah, caray, ya es de noche. O si fuera al revés, que hubiera pasado toda la noche y entonces viene el alba, viene el amanecer, y entonces justamente ahí también las personas caen ahí, pues es un despertar, sin duda, de ese estado hipnoide que lleva al sujeto a una situación de conmoción, a mí me parece. Sí, definitivamente se conmociona, así Ujú. es. Ujú. Sí. Y entonces, Yo lo que estuve leyendo es cómo unos profesores de una universidad española de Navarra están haciendo una propuesta sí, para que sus alumnos salgan del letargo que les está provocando la inteligencia artificial, porque ha resultado que no solamente les puede hacer resúmenes, investigar imágenes, resolver todo lo que es un trabajo para presentar. Los alumnos lo presentan, pero todo es hecho por la IA. Entonces, lo que están haciendo estos profesores de esta universidad es plantear una propuesta en donde los alumnos tengan que hacer un impacto, digamos, con aquello que están entregando y puedan hacer una propuesta de pensar, de no quedar en ese sentido así como zombies que entregan solamente su trabajo sin saber qué es lo que entregan. bueno, yo ahí encuentro una falla del sistema educativo, ¿sí? En que es una tarea que se entrega, no es
digamos, tampoco un mandato por parte de la enseñanza de gusto, de placer. ¿Me explico? No, sino tienen que ser también autómatas en cómo tienen que adquirir un saber. Entonces también el sistema universitario tendría que modificarse para que el alumno no tuviera que recurrir a la IA, sí, a la inteligencia artificial, porque no tiene tarea. No va a adquirir un saber gracias a las tareas que tiene que cumplir. Entonces me imagino, pues, al albañil que tiene que pegar ladrillos para construir, ahí sí, para construir un edificio, una habitación, una casa, un corral, un lo que sea, lo que se requiera, ¿sí? Y la esclavitud ahí es pegar ladrillos. ¿Me explico? Bueno, algo semejante ocurre con el sistema universitario, en donde de lo que se trata no es del gusto de descubrir pensando, ¿sí? Y adquiriendo de esa manera un saber. Y ahorita que decía universitario, doctora, me llevó a pensar universitario y de educación media y de educación básica, es decir, el sistema que conocemos como tradicional de educación sigue siguiendo, valga mi redundancia, ese modelito de que se tiene que cumplir, punto, se tienen que cumplir las tareas, las obligaciones y no pienses, solo es cumplir. Cuando usted refiere lo universitario me hizo recordar que es famoso, por ejemplo, el ITAM, porque los traen como negros, porque no duermen, porque sí, que hay que hacer mucha lectura, muchos trabajos y demás, pero lo que yo he escuchado es que es sobre todo dentro de esa línea de la exigencia de lo que se tiene que hacer, y se vanagloria esa exigencia, se dice, wow, es escuela de excelencia. Pues sí, porque trae a una bola de estúpidos, ¿sí?, detrás de la pelota, ¿no? Me recuerda el fútbol. Sí. Claro, pero ahí lo que no se señala, o bueno, lo que uno también no cae en la cuenta de pertenecer a este tipo de sistemas o de vanagloriar este tipo de sistemas, es que es el referente de la institución lo que te representa como sujeto. Entonces, no porque sí en el ITAM hay el índice de suicidios que existen. Eso es muy bueno, eso vuélvalo a Ajá, el índice de suicidios que se dan en el sistema de coerción. Exacto. De que no vales absolutamente nada si no cumples con este mandato de vivir así. Inclusive los que cumplen no dejan de hacerse de la pregunta de qué soy, hacia dónde voy, yo qué puedo. Inclusive los que cumplen, me parece que eso no cancela el cuestionamiento cuando uno se enfrenta a la realidad que es fuera de los sistemas que te representan, porque la escuela llega a la universidad y luego. Bueno, también lo que se ofrece en este tipo de instituciones es el porvenir de que como ya estás muy bien entrenado en esa línea sí, claro. En ese sistema, bien entrenado, entonces te corresponde ser un buen obrero, porque en el fondo es eso, doctora, como usted decía ahorita, el ejemplo que ponía del albañil pegando los ladrillos. Pues sí, porque si no se construye el cuarto o el edificio, lo que sea. Y es lo mismo, para estos jóvenes están muy bien capacitados para ser nada más obreros de alto nivel, en el sentido de que pues van a ocupar los puestos en las empresas transnacionales y demás, con buenos sueldos y demás, pero que sigue siendo la misma lógica. Es decir, estar dentro como burritos, ahora para la empresa transnacional, cumpliendo con las tareas que tienen que seguir haciendo sin mayor cuestionamiento, pero es lo que se vende como el buen futuro o el porvenir que le brindará un buen ingreso económico. Pues sí, es verdad. De ahí yo comprendo que si voy a investigar en la inteligencia artificial, el trabajo, y es ella la que tiene la información y es ella la que posee el saber, bueno, pues al menos que sea ella la que me represente, ¿no? Pues que haga todo el trabajo y yo nada más llevo el papelito y lo entrego. Pues yo estoy a favor de
esa defensa Ujú. que hace el estudiante de esa manera, ¿no? Ahora, bienvenida a la reflexión de las instituciones en cuanto que no es lo que les conviene. ¿Por qué no les conviene? Bueno, pues porque muy rápidamente va a suceder lo que ha sucedido después de la pandemia, ¿no? Es decir, si ya todo lo podemos obtener y conseguir por un señor que se desplaza en una moto y nos trae, ¿sí? Hay hasta una voz en la propaganda, ¿no? Una voz muy particular que es popular y se refiere a Mercado Libre. Ajá. Ujú. No, el tono, Sí, sí. el tono es que él, el que lleva ese tono de voz, es una persona de bajos recursos, Sí. de que no tiene educación refinada, porque pues ese tono ya sabemos que pertenece a una clase social, ¿no? ¿Sí? Mercado Libre. Ujú. Nosotros, ¿cómo pronunciaríamos Mercado Libre? Ujú. Hay una diferencia enorme. Uy, sí. Pero entonces ya no es el grito de ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué grita? Muéganos. Ah, ok. Sí. Es genial nuestro Sí. país Sí. Sí, en sí. ese sentido, ¿no? Bueno, estamos haciendo una observación bastante severa en cuanto que no tenemos de momento una salida para renunciar a este tipo de cosas. Ujú. ¿Por qué ponen en las universidades atención a esto? Porque las va a eliminar la inteligencia artificial. Ujú. Porque las va a eliminar. Ujú. El maestro ya es ahí un pegote, que bueno, sí es humano y habla, ¿no? Pero ya la demanda que tiene de que nosotros aprendamos, podemos aprender con la inteligencia y ya. Y ahí no tenemos que entregarle ni cuentas ni nada. Es entre ella y yo. Ujú. Podemos hacer, digamos, un amorío, Ujú. ¿no? Es Sí. entre ella y yo. Ahorita con lo que hice, pues me hizo pensar que como recurso salvatorio del lugar de las universidades, sería elevar a una categoría, o bueno, que se gane un lugar de categoría de alto valor, la libre cátedra. Ah, eso es hermoso. Sí, porque sí, lo que usted dice es que en sentido muy concreto, así del conocimiento, pues sí, la IA como que empuja y quita las universidades y pues ya tú para qué. Bueno, pues el tú para qué sería, pensé ahorita pues que el lugar de la libre cátedra fuera lo que realmente toque a los jóvenes que van a formarse, los toque, los lleve Es a que otro es nivel. hermosa la libertad de cátedra, es Ujú. hermosa, porque entonces el maestro transmite una vivencia personal que lo ha llevado a obtener un saber. Y lo que da es algo que ya pasó a ser parte y sentido de su vida, y eso es de lo que va cargada su enseñanza, su transmisión, de que él es el que está jugado, Ujú. ¿sí? Principalmente en relación a esos jóvenes que vienen a escucharlo, qué distinto, Sí. ¿sí? Que vienen a escucharlo y que se van a enriquecer espiritualmente, principalmente, con lo que un maestro transmita de su experiencia vivencial con el saber. Ujú. Y no, digamos, tú tienes que saber 2 por 2 son 4 y punto, y lo repites al infinito, se acabó. Ujú. No, son esos profesores, pues sí que uno recuerda, y eso, recuerda, porque lo marcan, o sea, te marcan en... Son pocos, pero yo tengo la experiencia de algunos sobre todo en la preparatoria, o sea, que sí hubo, pero así, fueron 2 y creo que 1 en la secundaria, pero era la vivencia, o sea, que ellos estaban apasionados por lo que nos intentaban transmitir.
Y sí, o sea, yo recuerdo que justo esas materias fueron las que para mí tenían valor e importancia y eran, qué interesante, o sea, qué interesante. No, y fueron las que la formaron, ¿sí? Por lo menos afortunada porque eran 3. ¿Qué pasa cuando es ninguna? ¿Sí? Que los alumnos salen graduados y vacíos de que el profesor, los profesores, la experiencia en la universidad, pues son los cuates, los amigos, las drogas, el sexo, otra cosa que no tiene que ver con la carga horrenda de trabajo, de inutilidad y de vacío, ¿eh? Porque bueno, cumplo con entregar papelitos, ¿me explico? Pero pues no estoy comprometido en nada con eso. Y llega un momento en que me titulo, y ahora, no, pues ahora mejor compro un Uber, ¿no? Sí. ¿Eh? Es decir, hay un fracaso escolar muy significativo en el mundo entero. Y que ahí tenemos que modificar, definitivamente tenemos que modificar la forma de funcionamiento en relación a cambiar radicalmente este sistema, porque nos está llevando a una idiocia constatable. Bueno, ¿algo más? Pues ahorita me hizo pensar que justamente esta nota que yo estaba leyendo tiene que ver con eso que no provoca a ese maestro frente a un grupo de universitarios, porque la nota comienza diciendo que los alumnos llevan su teléfono celular y están con el teléfono celular mientras que él está frente al grupo intentando dar una clase. Entonces ahí veo que lo importante que usted acaba de decir sobre esta parte que es el transmitir, el movilizar, es la vivencia del maestro. Tener la vivencia del maestro ahí enfrente y que no hay, entonces pues... No, pero no es la vivencia del maestro ahí enfrente, sino lo que transmite es un saber vivencial, ¿sí? No es nada más la presencia física, porque pues ya no lo necesitan, ya no lo requieren, ¿no? ¿Sí? Hay un celular que me respalda y que además me conecta rapidísimo con la inteligencia artificial, y ella es la que manda. Ella es la que manda en mi adquisición del saber, ¿sí? Y para todo mal mezcal y para todo bien también. Sí, me parece. Así es como es utilizada. Ajá, o sea, ahorita lo que señalaba mi colega Mayra es, más allá del saber, es cómo estaba jugado ese saber en la pasión, que es lo que transmitía, por supuesto imbrincado con el saber, ¿no? Porque es lo que uno transmite, pero es más la pasión con la que yo construí ese saber, que es lo que le entrego al alumno y es donde lo toco. Porque es vida. Es vida. Ajá. Es vida para mí. Es decir, ese saber no es la adquisición de un saber, ¿sí? No, es vida en mi vida. Ajá. Y yo te la transmito. Yo hago una transferencia de eso. Bueno, inclusive Lacan llevó su obra y su desarrollo lo único que yo hago es una enseñanza, ¿sí? Y por enseñanza se entiende perfectamente bien que es la transmisión de lo vivido por parte de ese que habla en una cátedra libre. Esa es la cátedra libre. Sí, exacto. Es la vivencia del que transmite un saber porque lo vive y lo sigue viviendo y disfruta de él. Entonces es con ese gusto, con esa alegría. Ahorita, por ejemplo, mi nieto está tomando unas clases de matemáticas con una maestra verdaderamente extraordinaria, joven, jovial, sí, que le dijo, sí, yo tuve el mismo problema, no entendía y odiaba las matemáticas, y cómo ves que ahora me dedico a las matemáticas. Pero además no es el único caso que yo he tenido, ¿sí? He tenido muchos chicos brillantes como tú, inteligentes como tú, que odian las matemáticas porque no las entienden, punto, ¿sí? Entonces yo te voy a enseñar el camino
porque ni es vivencial, yo lo viví, yo crucé por donde tú estás caminando ahorita, las mismas dificultades, ¿sí? Pero tuve, afortunadamente, un maestro que me develó la maravilla de lo que está en cada operación matemática, que entonces ahora soy matemática. No, eso es una fortuna. Wow. Sí, y además ella le dijo a Giselle, que es la madrastra de mi nieto, le dijo, bueno, yo me voy a comprometer a que puedas salvar tu año y a salvar el examen que te va a calificar, a que no salgas fracasado en el año, ¿sí? Sino que puedas traspasarlo con gusto, con alegría. Y claro, pues lo primero en lo que vas a fracasar es ¿en dónde? En las matemáticas que no entiendes. Y además que debes de decir muy fuertemente que no te gustan. Sí, no me gustan. Pero ahora es el primero que está al pendiente del horario de su clase, porque esta matemática vive, creo que en Puebla o algo así. Bueno, no está en la Ciudad de México. Y entonces es por las comunicaciones, ¿no? Ahí es cuando uno dice qué bueno que haya estas comunicaciones, porque nos permiten estas experiencias tan saludables, ¿no? Pero con ese ánimo, y hace su tarea y contento, y esta chica es una chica joven, le dice, bueno, pero a ver, ¿qué entendiste de tal y tal? Ah, sí, que ya lo puede repetir porque ya es suyo, ya lo aprendió. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Tú traes algo, Mónica? Sí. Me hice el siguiente cuestionamiento. Ahora están el celular, pero en su momento estuvo la televisión, y antes estuvo el radio, y antes del radio estaba el cómic o el librito Las tiras cómicas. Sí, entonces a partir de ahí estaba yo reflexionando que siempre ha habido un distractor que nos aleja de la vida real, que nos mete, nos enfrasca. Yo lo llamaría como un lavado de cerebro, ¿no? Sin miedo. Sí. Así. Además es padrísimo, ¿sí? Sí. De veras me lavan el cerebro, ¡ay, qué rico! Sí, pero yo me imagino así como cuando a uno le lavan en el salón y que le rascan la cabeza y que se la soban y se la mueven para allá. Bueno, igual es el costo, ¿no? Sí. Todo por eso sí ya es un salón de belleza caro. Si me hacen todo eso a la hora que me lavan el pelo, no, ya sé que tengo que pagar. Bueno, y entonces, ¿cómo en su momento cada sociedad respondió de alguna manera, ¿no? ¿A favor o en contra? No, en contra. Ah, en contra. ¿Cómo respondió en contra? Sí, es decir, cómo los niños o jóvenes que estén pegados a una novela romántica o de misterio están perdiendo su tiempo, se están acercando a cosas no propias. O sea, siempre hubo ahí restricciones de parte de la sociedad, y eso... Bueno, me está recordando esa experiencia tan hermosa de leer a los escritores malditos, ¿no? Sí. Ah, era fascinante. Nada menos que en una ocasión, ¿quién fue? Creo que fue Jacques Alain Miller, que dice, fui a buscar el libro prohibido, ¿sí? Era de Masoch. ¿Cuál era? La Venus, ¿cómo se llama? ¿Ustedes lo recuerdan? No Bueno, recuerdo. el caso es que era un libro prohibido, ¿no? Yo ahorita no lo recuerdo bien. Y con avidez, ¿no? ¿A dónde? Bueno, a las librerías transgresoras que están siempre exhibiendo sus libros viejos ahí en el Sena, en París. No, pues cuando lo consiguió, ¿cómo se llama? Las Venus de las pieles.
Las Venus es en plural. La Venus, perdón. Ahora sí. La Venus de La las Venus, pieles. la Venus de las pieles, Ujú. exacto. Sí, De Mazoc. de Mazoc. Sí, como no, pues fue un librazo, ¿no? Ajá. Y todos los estudiantes morbosos y inquietos sabían que era un libro prohibido. Ah, bueno, pues había que adquirirlo. Ujú. ¿Y qué más? Entonces, pues bueno, se señalaba esto de parte de la sociedad de los adultos. ¿Qué se señalaba? Se señalaba que los niños perdían su tiempo o se iban a dedicar a cosas no adecuadas, o sea, como que estaban malgastando su tiempo, más aparte dedicándose a cosas que moralmente no iban a ser adecuadas para la sociedad. Y entonces veo que esto se repite, y también en esta investigación que hice también estaba el que... Bueno, pero Ajá. no sé bien a dónde vas en Sí. cuanto a lo siguiente. La prohibición de ciertos libros y ciertas novelas Sí. fue positivo. La prohibición, ¿por qué? Porque hizo lectores asiduos. Ujú. Entonces, Sí. ¿de qué estamos hablando? Sí, está chistoso justo eso, ¿no? Cómo es que lo que señala este trabajo es que en su momento el niño o el joven estaba concentrado en una lectura, en un tema, y cómo es que posteriormente se cambia esa lectura por el radio, por la televisión. No, por pero el estamos celular. hablando de lo Ajá. dañino, no Sí. de lo positivo. Ujú. Porque yo no encuentro en lo que tú nos vas explicando de tu Ujú. trabajo, de tu investigación, bueno, Ujú. lo prohibido en un momento dado fue positivo porque se avanzó. Sí. Entonces no entiendo. Bueno, justo sí, el leer... O lo que tú estás diciendo es que Ujú. siempre ha habido algo prohibido. Sí, algo donde los jóvenes o los niños se distraen, dedican este tiempo en lugar de estar concentrados en sus tareas, deberes y escuela. Bueno, ahí no entiendo muy bien, a ver colegas, si ustedes captan qué es lo que nos trajo Mónica, porque está contradictorio. Sí, bueno, a ver. No, pero a ver. Lo Sí. que yo capturo es que actualmente no es la novedad, digamos, que sea el celular el distractor en una actividad intelectual propiamente dicha, una investigación, sino que ha habido a partir de otras épocas otras formas de distracción. No sé si te estás Sí, centrando pero en la positivas. distracción. Pero positivas. Sí. Esto no es positivo. La distracción enfermiza hacia el celular. Claro, sí es otra Sí. cosa. Sí. Sí, bueno, Sí, es que sí, creo que lo qué hizo bueno. como en un recuento cronológico, como si fueran en el Ujú. mismo impacto subjetivo, y no, ni las lecturas de anterior a la radio, ni la televisión, Ujú. habían tenido este nivel de enajenación que uno establece con el Sí, celular. No sí. es una línea cronológica, que es como usted nos lo presentaba, Ujú. sino es justo señalar que ahora el celular y la relación que uno establece Ujú. está produciendo los efectos que se decían al principio del programa, en donde hay angustia, en donde hay una desvalorización, en donde hay una pérdida de la realidad, en donde hay un registro, en donde hay una enajenación y Un aislamiento. Un aislamiento. Es decir, sí creo que lo que tú nos traías, que siempre ha habido una prohibición, sí, pero las prohibiciones han sido positivas en los resultados. Eso lo podemos ver, entonces no todo lo que ha sido prohibido ha producido un daño. Aquí no es un juego de prohibición, Sí, aquí es un juego de daño, daño. Sí, Daño. y creo, doctora, que eso marcaría una radical diferencia. Ah, ¿no? ok. Porque hubo un momento, sí, en que los niños hacían rápido la tarea para correr a ver la televisión, ¿no? École. Y se decía que la televisión los iba a volver idiotas. Pero bueno, era positivo porque uno tuvo acceso a una cantidad de cosas por medio de la televisión
hasta que ya no, porque pues ya la televisión no tiene el papel y el lugar que tenía antes. Claro. Pero era en una línea del divertimento, porque pues uno se podía sentar a ver una película y eso nos llevaba a reflexionar, nos hacía vivir la película, es decir, no era ese estado de idiotez en el que sí nos introduce el celular, en donde ocurre algo en particular que es cómo yo puedo renunciar a ocupar y a hacer uso de las capacidades que sí tengo. Eso. Y que no las utilizo. Exactamente, sí. Yo creo que lo que podría rescatar y la línea de trabajo que propondría escuchando el trabajo de Mónica sería el que sí siempre ha habido este divertimento, esta forma, pero ahorita lo que tenemos que cuestionarnos, o bueno, lo que yo estaba pensando es... No, a ver, aclaro. Sí. Si lo que nos trajo Mónica es que siempre ha habido algo prohibido, no es la línea que nosotros estamos trabajando. No, pero... No hablamos de la prohibición de algo que posteriormente, sí, vemos los beneficios. No, justo pensaba en la prohibición, porque no se trata de prohibir o lo que está Por eso, prohibido, lo sino... que estamos aclarando es que no se trata de la prohibición, Claro. que lo que ella nos trajo no va en la línea de lo que nosotros estamos trabajando, porque no es la prohibición que después se vuelve positiva, no, sino es ya el daño concreto de inhibir funciones psíquicas e intelectuales que produce la adicción al celular. Sí, yo creo que ahí, bueno, No, tú defiéndete. Sí, doctora. Lo que estoy pensando es que quise marcar estos puntos que hasta ¿Estos puntos de qué? En la historia, ¿De? donde los chicos han recibido por parte de la sociedad, de los mayores, de los maestros, este reclamo que se están dedicando a otras cosas. Eso ¿verdad? es una cuestión moral. Sí, es una cuestión moral. Pero nosotros no estamos trabajando Sí, esa línea. Pero bueno, donde ya no terminé de decir es... Ay, de cómo- pobrecita, no, pues Sí. termine. Sí, por ejemplo, lo que dice Vale, es muy distinto, por ejemplo, ir después de haber estudiado, de haber trabajado en ciertas cosas, tu programa de las 8 de la noche que voy a disfrutar, a estar con el celular todo el tiempo sin ningún horario, porque es otro tipo de tecnología. Entonces, bueno, ¿Cómo? lo que quiero marcar es cómo estos distractores, que les llamé así, en realidad son muy distintos a lo que es el celular ahora. Ah, era lo que querías Sí. tú, señor. Ay, pues yo te malinterpreté Sí, completamente, sí, desvié sí. la directriz, porque dije, Sí. no estamos hablando de la prohibición, No, sino de que los puede ser un efectos. tema muy, Ujú. muy bueno, ¿sí? Ujú. Para finalmente prohibir el uso del celular. Eso No, sería no, genial. Justo como es que el celular está produciendo que la atención, ¿verdad?, sea muy corta, porque rápidamente un video es brincado, sustituido por otro. Entonces, estaba yo más bien viendo los efectos Sí. de estas tecnologías, porque hasta el radio fue una tecnología donde el niño estaba pegado a escuchar Cri cri a las 7 de la noche. Cri, por ejemplo, y ya vete a dormir, niño, ¿no? Pero bueno, el caso es que en esos momentos, por ejemplo... ¡Dispara, Margot! ¡Dispara! La tremenda corte. No, la tremenda corte, qué barbaridad, sí. Por ejemplo, el radio permitía la imaginación, lo mismo que la lectura de un libro. ¿Cómo es que está el escenario? ¿Cómo es que es este personaje que lo estoy yo comprendiendo, visualizando de tal manera? Y cómo ahora, por ejemplo, la televisión, que ya son imágenes, pero ahora el celular y sus reels o sus videos cortos están evitando justo que el niño, el joven, el adulto, porque esto afecta a todos, aunque de distinta manera, estén ellos expuestos a esto
y cómo la recompensa de dopamina evita que haya ninguna reflexión, ¿no? Es como una dosis que hay que adquirir y que... Bueno, yo todavía tengo problema. Sí. Sí, tengo problema porque considero que no es yo no puedo unir el que como los distractores han existido toda la vida. No puedo unir que esos distractores, ¿sí?, puedan haber logrado la distracción con el celular. No, creo que no se trata de una distracción con el celular. No, Es algo mucho más grave. Sí. Ya no es un distractor, porque ahí veíamos que la moral decía, oye, primero tus tareas. Bueno, sí, las cumplo ya, pero a mí déjenme mi tele, ¿no? Pero las cumplían, Sí. pero aprendían, pero se beneficiaban, inclusive con la rapidez de hacer la tarea, con tal de tener la ganancia de placer con el programa. Así es. No, nosotros no estamos diciendo eso ni estamos tomando esa línea, para Sí. nada. Eso sería distraernos. Nos vendría, digamos, tu trabajo a llevarnos a otro pensamiento. Sí, porque el teléfono no fue diseñado como distractor. Tiene un objetivo en cuanto a la comunicación, pero que fue cada vez evolucionando más en la idea de que el teléfono, en lugar de representar una ubicación, representara a una persona. Y eso Excelente. fue avanzando hasta que la identidad de una persona estuviera dentro del celular. Bravo, Sí. bravo. Esa sí es la línea, Ujú. ¿sí? Nosotros estamos en esa línea, no en la historia de que siempre ha habido distractores para la vida de los seres humanos, no, pues no necesitamos que nada nos distraiga. A ver, un buen terremoto y qué tal nos distrae. Sí, lo que yo pensaba es justo, Sí. es más bien el cómo estamos nosotros como seres humanos posicionados ante esto que nos está aconteciendo. ¿Cómo es que lo estamos viviendo psíquicamente? ¿Cómo es que nos está tocando, no? Creo que eso es lo importante ante la era que estamos viviendo del celular, de la inteligencia artificial, es cómo esto resulta tan satisfactorio para entregarse a esto de una manera única y radicalmente diferente a como era antes la televisión. Claro, todo. pero habría que corregir también en el trabajo de Mónica Ujú. que una cosa es lo que ella menciona de la dopamina, que no existía anteriormente. Y tú lo uniste la secreción de la dopamina con ser un distractor el celular. No es ningún distractor. ¿Sí? Es algo grave, es algo severo. Ujú. Y la dopamina no se daba precisamente en ver la televisión, ¿no? Era una experiencia de satisfacción sin esa descarga continuada. Ujú. Lo que nosotros hemos señalado en trabajos anteriores es la continuidad de satisfacción, 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 satisfacción. No es lo mismo, ya terminé mi tarea y ahora quiero mi programa. Hay un espacio, hay una vivencia, hay un tiempo. Aquí no hay ningún tiempo. Es inmediato, 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 inmediato. Que se comparaba, digamos, con la masturbación compulsiva, ¿no? Ujú. Que jamás se alcanza una satisfacción plena. ¿Por qué? Porque no bien termina el éxtasis de la primera masturbación cuando ya existe el anhelo y el deseo de repetir eso de idéntica forma hasta que el sujeto queda exhausto, privado. Ujú. Bueno, creo que vamos llegando al cierre del programa. Tenemos algunos comentarios, doctora. Nos manda saludos cordiales Ana Lisset Martínez. Después Kichi nos dice, buenas tardes. Me hacen recordar a un maestro de análisis del drama que tuve. Mi vida es un antes y un después de él. Cambió mi manera de ver el mundo. Saludos.
¡Excelente! Sí. ¡Suertudo! Sí. ¡Qué bárbaro! Pues felicidades a ese maestro que le cambió la vida. Ajá. Y ahí está como un profesor que transmite lo vivencial de él, verdaderamente hace una labor de salvaguarda, de salvar a los espíritus que están perdidos, Ay, ¿no? sí. Ay, que son los jóvenes, Ay, carajo. sí. Y tenemos otro comentario de Basae Frago. Buenas tardes, me hicieron recordar una anécdota. Alguna vez una persona que era el portero de una residencia, en una plática que tuvimos con él en relación al tema del uso del celular, decía: los árboles avisan cuando lloverá, porque cuando se van a acercar las nubes llenas de agua, las hojas se levantan hacia el cielo y la gente ya no lo nota. Ya se esperan a la noticia en su celular y a veces ni eso, decía. Y es verdad, hay muchos detalles de la vida cotidiana que cuando se pueden percibir, vuelven a generar sorpresa o de plano ni se notan. Yo personalmente sí he sentido esa angustia de pasar demasiado tiempo frente a la pantalla, y es angustiante porque me siento más relacionada con lo que quiero ver en el celular que con la realidad de la vida, que no siempre es lo que quiero ver, saber o sentir. Para mí es necesario mantener un equilibrio entre lo que necesito del celular y sostener mi vida real con todo y sus desgracias. Jaja, saludos a todos. Ay, sí. Pero qué hermoso, Sí. qué hermoso comentario, Sí. porque creo que acaba de mencionar un evento muy importante, con todo y sus desgracias. Creo que precisamente lo que va a producir el celular en esta compulsión a la repetición, ¿sí?, es evitar ser consciente de las desgracias. Y lo que necesitamos no es a las desgracias, no. Lo que necesitamos es saber resolver las desgracias. Ahí está el cómo vamos transformando nuestro ambiente, nuestra vida permanentemente, y podemos, con todas las desgracias que nos toquen en nuestra vida y a lo largo de nuestra vida, ser felices. Ay, sí. Mónica, pues entonces tienes aquí un compromiso Sí. de defender tu trabajo, Claro que sí. ajá, para la próxima reunión, Sí, cómo no. y de que no te impidamos decir lo que querías decir. Sí, doctor. Y ahora que hicimos este análisis, ¿cómo te sentiste? Pues muy contenta porque hace tiempo que quiero participar, Sí. entonces, pero mi temor a poderlo saber estructurar, pero No, lo estructuraste perfecto. Lo que pasa es que era otro tema, Otro otro. tema. No, sí, Ok, es como sí. si tú quieres ir a Insurgentes y te fuiste a Coyoacán. Tiene derecho, Ok, ¿no? ok. Pues sí, tú tienes todo el derecho, ¿por qué no? sí, entonces, bueno. No sí, fue una falta de estructuración. Ok, Fue coger Otro una tema. vía radicalmente distinta a la que hemos estado trabajando. sí, Ujú. sí, entiendo. Sí, doctor. ¿No? Y eso nos enriquece también. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente levantamos la bandera. Oye, es muy fantasioso que haya un águila parada en un nopal y luego devorando una serpiente, pues ni más palomas, pero bueno, ya está como símbolo en el símbolo patrio, como un escenario que habla precisamente de que México nunca fue un pueblo conquistado, sino más bien subyugado. Sí, Nos queda nuestra Sí. fantasía, sí, doctor. nos quedan cosas verdaderamente increíbles. Un águila arriba de un nopal devorando una serpiente. Dice Freud en El porvenir de una ilusión que los seres humanos por nuestro desvalimiento creamos dioses. Pues sí. Y también desviaciones. El recurso es infinito. Eso es para darle un lugar de reconocimiento Claro, al sí, trabajo que sí. trajo Mónica. Sí, Sí, doctor. Nunca nos espanta, nunca nos destruye el que sea una diferencia radical lo que un colega puede traer.
sino al contrario, nos anima a la discusión, al rescate, al colaborar unos contra otros. Sí. Bueno. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.